Medina de Río Seco, un pueblo pequeño pero cargado de historia en la provincia de Valladolid. Aquí nació en agosto de 1934 Carlos Amigo, hijo de un médico rural. No es un recuerdo. Cuando hablamos de recuerdo parece que es algo lejano, que se refiere a una historia y mucho más, con la edad que uno tiene, una historia ya de hace muchos años. No son simples recuerdos, es una vida, y una vida pues que permanece, y las personas que me ayudaron a vivir de esta manera pues están muy presentes en mí. Por ejemplo, la actitud de mis padres, una familia de 9 hermanos, yo solamente llegué a conocer 8. Y el mí que ha quedado del carácter castellano, pues creo que sobre todo ha quedado un poco la austeridad precisamente en las palabras. Me gusta decir las cosas con las menos palabras posibles y con las ideas más claras. No, Carlos de niño pues era como todos los niños. Pues hablando de cangrejos, creo yo que ha sido el pionero en esos cangrejos, en pescar con lamparilla. En lamparilla se pone en un junco, él ponía un junco y ataba una lombriz allí a la punta del junco y sacaba un cangrejo o 3, vamos, no más, cuando eran niños y tal. Por cierto, que se llevaba la bronca de mi madre por ir al río, claro. La vida de niño en los pueblos era una auténtica felicidad. Todos pegábamos balonazos a ver quién pegaba más a la puerta de Santa María de la iglesia, donde van a ir a hacer lo de la capilla de los Benavente. Pues sí, pero el otro, pues un chico de esos, uno más. Yo no recuerdo mucho, recuerdo más bien eso que le he dicho antes, cuando vinieron un año vestidos de reyes y la madre, que era abadesa entonces, Carlitos, le quería ver, quería que se acercara, pero no sé, casi le vimos porque no se acercó, pero muy simpático, muy travieso eso, muy inquieto, porque parece que era el jefe de su pandilla de niños. Y lo que dijera Carlitos, pero su padre fue alcalde, y un chico que viene aquí a visitarnos a nosotros dice que nadie puede decir nada en contra de don José, que era su padre. Mi padre para nosotros ha sido una institución, y para el pueblo, gracias a Dios, porque era un tío buenísimo. Era bueno porque nació bueno, y así era. Y Carlos, pues creo que no es malo. Mi padre era un médico, y un médico de pueblo, y un médico humanista, tocaba estupendamente el piano, le enseñaba a uno, por ejemplo, a distinguir en Tannhäuser pues los coros de lo que era la orquesta. Bueno, y entonces él también pues tenía mucho interés en que aprovecháramos pues aquello que nos podía educar en el ambiente cultural. El propio Carlos Amigo quiso ser médico de joven. Incluso inició los estudios correspondientes en la Universidad de Valladolid. Los médicos que yo veía alrededor eran personas que para mí me causaban auténtica fascinación. Por una parte estaba mi familia, tanto por parte de padre como parte de madre, pues había médicos, algunos de ellos, como sabemos, de gran categoría y fama, y eran unas personas que te cautivaban. Quizá no pensaba tanto en la medicina cuanto en los médicos. Y yo creo que este fue el contraste que después tuve que ver. Que eran los médicos, eran las personas, y yo me daba cuenta que eran otras personas a las que tenía que acudir.
nace una vocación religiosa en el siglo XX en un país occidental? ¿Y qué lleva a un hombre a las altas jerarquías de la Iglesia Católica con tan solo 37 años? En 1953, cuando tenía 19 años, unos frailes franciscanos visitaron la casa de sus padres. Las hermanas clarisas de Medina de Rioseco recuerdan el despertar de la vocación del joven. Y que cambió muchísimo porque, vamos, aquí era tímido, cobarde, pero después cuando fue a franciscano... Perdón, cobarde no. El cobarde no tenía nada. Bueno. Tímido sí. Y entonces iban a ver de sus padres allá a Santiago, a Santiago, a Ponteareas, vamos, que está por allí. Y su mamá decía, pero hijo, ¿pero qué te han hecho los frailes para que cambiar de esta manera? Porque se hizo todo dulzura, todo, ya desde entonces, ya desde que cambió de una manera, eso contaban sus padres, cuando fue franciscano, después al poco tiempo. El único carrete que dio mi padre a todos nosotros fue a Carlos. Y por Carlos quiso irse antes a fraile. Y le dije, cuando termines el bachiller. Terminó el bachiller. Bueno, padre, ¿qué? Espera, hijo, tienes 17 años, espérate un poco. Vete a la universidad y luego que veas el ambiente de la universidad. Entonces, total, bueno, va a la universidad y, bueno, padre, ¿qué? Yo sentía vocación, indiscutiblemente. Y sentía un gran atractivo, digamos, por el misterio religioso. No voy a especificar más. Por el misterio religioso, aquello me fascinaba. Y después, como todos los chicos, la cuestión de misiones, todo esto. Pero el encuentro, digamos, clave fue la visita de unos franciscanos a mi pueblo. Ellos iban a vivir allí en nuestra casa y mi padre, pues, empezó a poner las cosas en su sitio. Y van a ir los frailes y ser cariñosos y educados con ellos. Y todos estamos diciendo, pues que vengan los frailes, que se marchen cuanto antes, porque esto va a ser unos días realmente. Llegaron los frailecitos, unas personas entrañables, sencillísimos, alegres, que no solamente no te daban la lata, sino que al contrario, era una delicia estar con ellos. Y yo no sabía más, pero interiormente yo dije, yo me voy con esta gente. Un año después, Carlos Amigo ingresaba como novicio de la Orden Franciscana, en el convento de San Pablo, en Santiago de Compostela. Los jóvenes que ingresaban en el convento, pues el año 53, 54 y los que ingresan en el 2004, pues son distintos, aunque tengan una serie de elementos, como es lógico, comunes. Y mucho más, la vida como se llevaba en un convento en aquella época. Era una vida verdaderamente de disciplina austera, pero tratándose de 48 jóvenes que estaban aquí entonces, compañeros de él, de 18 a 24 años, puede figurarse que en medio de la austeridad era una vida alegre. Ellos, los hermanos, estos jóvenes, eran los que leían en el comedor y también ahí pronunciaban los primeros sermones o primeros discursos. Y como siempre, pues empecé a descubrir una serie de cosas. Lo primero, que las dificultades que me habían dicho no eran tales dificultades, y que otras dificultades de las que nadie me había hablado eran las que se presentaban. La dificultad, pues que tenías que convivir con personas muy distintas, que tus ideas las tenías que dejar un poco al lado y escuchar a los demás, que tus gustos, pues había un menú común, por decirlo así, si aquello se podía llamar menú. Los hermanos que llamamos nosotros coristas o teólogos, pues esos eran los que servían a la mesa. Iban por turno, 3 cada semana, y servían la comida. Así que aquí él hizo de sirviente de todos, como cualquier hermano. Aquí nos servimos en familia. A la hora de tener que moverte, tenías que contar con unos y con otros. De estas dificultades no me habían hablado. Y estas son las dificultades reales. Los miércoles salíamos al Monte Pedroso, por ahí, a ese monte, por ahí arriba, por la tarde, con el maestro, yo iba con ellos. Aquí hay una cosa que dice la gente, decían antes, a los seminaristas de la diócesis, cuando vienen próximos, así, con hábito como este. Mañán chove, que como los cuervos anuncian la lluvia. Al verlos. Y después, también, la gran dificultad que es el estar uno lleno de deseos, en este caso de deseos religiosos,
y le parece a uno que nunca acabas de conseguirlo y que cuanto más aspiraciones tienes, el vacío más se hace grande, lo cual yo creo que es un síntoma de vocación, cuando ese deseo no se apaga. Su ideal de vida tranquila se vio pronto truncado. Poco después de cantar su primera misa en Medina de Rioseco, fue enviado a Roma a estudiar teología. Corrían tiempos nuevos en la Iglesia. A la semana siguiente de la vuelta de Carlos Amigo a España, en 1962, comenzaba el Concilio Vaticano II, motor del cambio alentado por Juan XXIII. Yo lo que quería ser un fraile mondo y lerondo y predicar por los pueblos el Evangelio, que es lo que hacían los franciscanos en esa época y debemos hacer siempre, y nada más. Bueno, pues usted a Roma. Y entonces no te preguntaban, ¿le gustaría a usted ir a Roma? Usted a Roma y a estudiar filosofía, de la cual yo tenía un recuerdo horroroso desde los primeros años, cuando la estudiábamos en latín, cosa que yo no dominaba, pues muy bien. Llegué a Roma. Roma fue la gran escuela. Aquello fue una escuela increíble de aceptar mentalidades distintas, que el mismo tema, no, esto es así y es así, sí, esto es así, pero ¿cómo lo veía aquel que era de Formosa y que le habían expulsado de su país? Vi yo tanto dolor en mi pueblo que me dije yo como hombre, como creyente y como sacerdote que no podía quedar impasible. Es la época en la que crece la teología de la liberación. Un grupo de teólogos, principalmente hispanoamericanos, reivindican el cristianismo como agente de justicia social. Como con tanta miseria. Cuando uno llega a la favela pregunta, ¿cómo estás, hermanito? Joya, fantástico. Estás en dientes, come mal, vive en una favela. Digo, ¿dónde le viene ese superávit de gratuidad? Hay bastantes teologías de la liberación. Ahora, hay una cosa, un principio fundamental, que aquel que cree en Dios, y la teología es el encuentro con Dios y la investigación sobre Dios, no puede ser extraño a la liberación del hombre. La liberación del pecado, del hambre, de la injusticia, del subdesarrollo, indiscutiblemente. Entonces, ¿qué valoración puede hacer uno de una teología de la liberación? Pues que fue un hálito del espíritu. Es bueno no olvidar que en Brasil y en todo el continente, con las dictaduras militares, que por cierto eran dictaduras de cristianos, de católicos, normalmente no, tuvimos decenas de millares de mártires. Después, pues hubo sus desviaciones ideológicas, y esto es el que le quitó, diríamos, dimensión, lustre, valoración. Pero qué duda cabe que la intención primera de los teólogos de la liberación pues estaba movida indiscutiblemente, porque uno que mira a Dios pues no puede dejar de mirar a su hermano. En 1970 es nombrado provincial de la Orden Franciscana en Santiago de Compostela, con sede en el mismo convento donde realizó sus primeros estudios religiosos. La vida aquí pues somos todos hermanos, es vida fraterna, como hermanos, que sea provincial o que sea súbdito, en comunidad pues todos somos hermanos, nos tratamos como hermanos. Sí. En 1973 es nombrado arzobispo de Tánger. Tiene 37 años y es el obispo más joven de la Iglesia Católica. Y me llamaban algo por lo que no sentía deseo, no voy a decir vocación, por lo que no sentía deseo, y que me daba la sensación de que me llamaban allí donde yo ni tenía cualidades para estar, ni parecía que era mi sitio. Pues naturalmente ante Dios se reflexiona y nos vamos a Tánger a hacer de arzobispo. Entonces a mí, yo no fui nunca obispo, fui directamente nombrado arzobispo. Y llegué allí pues en un mundo completamente distinto, un habla distinta, un clima distinto, unas actividades distintas. A nadie se nos escapa que Marruecos es un país
pues donde sus habitantes tienen su fe ya muy asumida. Allí no se va a evangelizar normalmente a nadie, que se puede evangelizar, pero no se va a evangelizar a nadie. Pero sí se va a dar una imagen, una presencia de la Iglesia española en todos los planos, que es muy importante para el entendimiento de los pueblos y para el entendimiento de los creyentes de las diversas religiones. Yo podría hablar, por ejemplo, de algún rabino judío. ¿Qué consejos? ¿Qué consejos? Puedo hablar, por ejemplo, de mis conversaciones con musulmanes. Un gobernador de Tánger, un hombre piadosísimo, de musulmán. ¿Cómo hablaba, por ejemplo, de la oración? Ahora, que lo peor que podemos hacer es caer en la trampa de la multiculturalidad. Es decir, de perder la propia identidad, pensando que así vamos a estar más unidos. No, es un error craso. No solamente tenemos que entendernos, sino que tenemos que estrechar cada vez más lazos culturales, económicos, también religiosos, de diálogo interreligioso. En 1982, Monseñor Amigo es nombrado arzobispo de Sevilla. Llega a la capital andaluza en pleno proceso autonómico, con los socialistas recién llegados al poder. Se me hundió el mundo, se me hundió. Recuerdo el despacho del nuncio. Bueno, pues era alguna cosita de estas. Y a mí, pues mire usted, pues concretamente es esto. El Santo Padre quiere que usted sea el arzobispo de Sevilla. Se me hundió el mundo. Y el nuncio me dijo, bueno, no se preocupe usted, que usted no tiene que decirlo ahora. Dice, usted pues tiene una semana, 15 días para pensarlo y usted me lo dice. Bueno, y cuando ya casi estábamos despidiéndonos, me dice él, usted tiene una semana o 15 días para pensarlo, pero no sabe usted la de dolores de cabeza que va a tener durante estos días. Y al final, usted va a tener que decir que sí, por su responsabilidad como obispo. Nos volvimos y allí mismo firmé la aceptación. Un consejo muy oportuno. Dice, usted se va a romper la cabeza. Si esto no es cuestión de romperse la cabeza, si esto es cuestión de entregarse a aquello pues que la Iglesia le pide. Un andaluz decir una cosa insignificante y un sevillano no concibe el tomarse una copa solo. Tiene que estar con alguien. Hay un término en Andalucía y en esta zona especialmente de Sevilla cuando se habla de mi gente. No, para el andaluz lo que más destaco es interés por las personas, por convivir. Y sin duda alguna, este es el valor que, en mi opinión, más grande de Andalucía y desde luego por el cual yo estoy muy agradecido de que sean así. Después de un periodo suficiente de conocimiento, llegaba el momento de decir, bueno, usted ha tenido ya un periodo aquí y entonces hubo que reestructurar la diócesis porque lo exigían las nuevas situaciones, tanto de la curia como las vicarías, y aquello fue para mí el momento más difícil. Y el momento más agradable, pues posiblemente en la canonización de Santa Ángela de la Cruz, cuando salió de su casa el cuerpo de Santa Ángela aquí en Sevilla y estaba la calle alfombrada de flores. Sentí una emoción, una alegría, como diciendo, bueno, pues esta es la grandeza, ¿no?, de una mujer humilde y que la gente llena de flores su camino. Más de 20 años después, el hoy cardenal Amigo es ya ciudadano de Sevilla. Es
que Sevilla, yo no sé qué tiene, qué ángel, porque lo de María Santísima ya lo sabemos todos, pero tiene que tener algo más, porque es que mi hermano, vamos, la gente de Sevilla le ha hecho feliz del todo, ¿no? Hola, buenas tardes. El obispo de Sevilla. En primer lugar, uno pues vives intensamente tu vocación, tú vives con la gente, no eres un solitario ni un amargado, y desde luego también uno no siente nostalgia de aquello a lo que no se ha sentido llamado. Ocurre exactamente igual respecto a la familia, que uno la valora tantísimo, que valoras la paternidad, son valores tan grandes, tan admirables, pero uno no puede tener nostalgia porque pues siempre, o por lo menos desde que ingresé en el convento, pues siempre me he sentido llamado a otra forma de vivir. Pero nunca uno que se siente llamado a una forma de vivir tiene ningún derecho a despreciar la forma en que viven los demás. Y esto es muy importante. Te puede gustar o no gustar el gobernante, pero si ha sido elegido democráticamente, lo que tenemos que hacer es, entre todos, ayudar al gobernante, repito, yo no pongo aquí color político, a que realice bien su gestión, porque al fin y al cabo esto va a redundar en bien del ciudadano, y yo tengo que insistir que sobre todo del ciudadano más débil. Ahora, lo que de ninguna de las maneras puede uno es inhibirse, no me importa poco, pues la vida política, la vida social, pues ni soy sociólogo ni soy político, pero lo cual no quiere decir que no te interese el pueblo al que pues cada uno tenemos que servir. Yo creo que en este momento ha sido providencial la figura de Juan Pablo II. Para mí uno de los momentos más emocionantes fue cuando tuve que presentarme ante el Santo Padre y leer la petición de la beatificación de Sor Ángela. Suplicamos humildemente a vuestra santidad se digne incluir en el número de los beatos a la sierva de Dios, Ángela de la Cruz Guerrero González. Sé que la nueva beata es considerada un tesoro común de todos los andaluces. Es el Papa de los católicos, pero con una repercusión en todas sus acciones, su vida, sus ideas, sus escritos, sus intervenciones, de sentido universalista. Nobody knows, nobody cares if I'm lonesome. Venga aquí, póngase. No, dentro de eminencias de básico. Aquí en medio. Obedecer. Eso sí lo he hecho siempre. Bueno,
esa es cosa de Roma, desde el Santo Padre elige a los que él quiera, pero me parece que el buen gobierno que ha mostrado estando primero en Marruecos, el arzobispo de Marruecos, y después en Sevilla, y las obras que estuvo haciendo en Sevilla, como el seminario y otras cosas, y el Congreso Eucarístico, los años que ejerció en Sevilla, pues creo que motivaron el nombramiento de cardenal de París. No sé. Es verdad que a mí en el fondo pues me arañan ustedes un poco y lo que sale pues es el hábito franciscano que está debajo, aunque por encima esté vestido de púrpura, en este caso, de cardenal de la Iglesia. Pero después hay, por ejemplo, ¿cómo se ha casado todo esto? El franciscano debe ser, no quiere decir que yo lo sea, sencillo, cercano, tiene amor por la naturaleza, por las flores, por los animales, bueno, y más o menos una imagen. Pero en cambio después del arzobispo, pues tienen una imagen un poco distorsionada. Es un señorón que vive en un gran palacio, que tiene mucho poderío, que todas estas cosas. Y no es así. El obispo es una persona pues que por la mañana se levanta, pide a Dios ayuda y se pone a mirar alrededor. Es decir, el que tiene que servir a los demás. Y creo que este es un oficio al que le viene bien, pues un poco de tinte franciscano.